Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos al curso de logueo geológico y principios de mineralogía. Mi nombre es Perla Rodríguez Contreras, yo soy docente de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que está ubicada en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, muy al norte de la ciudad de México, perdón. Bueno, como les comenté, mi nombre es Perla Rodríguez Contreras, yo soy ingeniero geólogo y ya tengo más o menos unos 11, 12 años de experiencia más. Comencé a trabajar en esta parte de la exploración minera. Ha sido una experiencia muy grata para mí, continúo haciéndola ya que continúo haciendo de manera independiente trabajos de investigación en exploración, ya sea con fines académicos y con fines aplicados para la industria minera, básicamente para aquellos pequeños mineros que les interesa conocer sobre el potencial que tiene una cierta área. Y bueno, pues ahí estoy involucrada en la parte de la exploración en el campo y del análisis de las muestras una vez que son colectadas. A su vez, pues también he tenido oportunidad de trabajar en otras áreas de estudio, principalmente procesos de remoción en masa, un poco de peligro geológico, pero mi parte fuerte es la cuestión de la exploración de yacimientos minerales y lo combino muchísimo utilizando la herramienta de la petrografía. Es una de las herramientas que también van a poder aprender un poco a manejar en este curso, que más adelante pues, se va desarrollando. Tienen mis datos por cualquier situación que pudieran tener duda, consulta, etcétera. Pues pueden mandar un correo, aquí está la dirección, carla.rodríguez@huestes.cl. En esta sesión pues vamos a tratar una introducción muy general sobre la barrenación, que es uno de los principios o de los principales trabajos que se hacen en cualquier proyecto de exploración. Obviamente este proceso ya está un poco más avanzado, ya también requiere un poco más de inversión, cuestión económica, pero ya cuando se tiene, a veces los recién egresados son incluidos en esta área. La mayoría de ellos, cuando están interesados en áreas de exploración, inmediatamente los agregan a la cuestión del logueo. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan pues herramientas básicas y en qué consiste generalmente, de manera general, el método y algunas cuestiones que les pueden facilitar la vida en el proceso de llevar a cabo un logueo geológico. El contenido de este curso pues está en esta sesión. Vamos a tratar los principales métodos de perforación, que es algo muy básico y algo que vamos a hacer de manera muy general. Cada uno de los métodos tiene su especialización o tiene mucho detalle. En esta ocasión vamos a hablarlo de manera muy general, solamente para aquellos que es nuevo el tema, tengan una idea general en qué consiste y por qué vamos a utilizar estas muestras resultado de este proceso. También tenemos testigos de perforación de circulación inversa y los testigos de perforación diamantina, que son la parte fuerte de lo que vamos a estar trabajando. ¿Cuáles son los principales métodos de perforación? Como les comentaba anteriormente, la perforación es una de las etapas en las que cualquier proyecto de exploración ya se ve involucrada en la situación de conocer directamente qué hay en el subsuelo. Con trabajos previos de exploración que se hacen en campo, normalmente los geólogos utilizan pues los caminamientos que se hacen sobre los terrenos que son interesantes con previo análisis en gabinete, ya sea por imágenes de satélite, por un análisis previo a la geología que ya existe, tal vez en una escala mucho mayor, a veces 1 a 50,000, 1 a 250,000. Y una vez que ya se definen áreas que son de interés, utilizan a veces el término target o target, se va a revisar esa zona ya a más detalle, ¿no? Entonces la perforación ya es una etapa en la que involucra de alguna manera una zona mucho más cerrada y donde deseas conocer o donde deseas verificar qué es lo que existe en el subsuelo. Para eso, como ustedes pueden ver, existen muchos métodos de perforación.
En el caso de la exploración minera, los más comunes, los más concurridos son la perforación diamantina y la perforación en circulación inversa. ¿De qué va a depender utilizar un método u otro? Pues el dinero. Hay métodos que son mucho más económicos. El tiempo. También hay, mientras se va dando el proceso de la perforación, algunos de estos pueden tener una recuperación de muestra mucho más rápida que otros métodos. Otra cuestión puede ser las condiciones del terreno. A veces es imposible montar en una tierra unas máquinas que pues por sus capacidades, por su dimensión, perdón, no puedan tener el acceso correcto o adecuado a zonas que son muy complicadas por la pendiente o por la vegetación o por alguna otra situación. Entonces pues se busca la manera en la que estas otras condiciones que les mencioné, el dinero, el tiempo y las condiciones del terreno, sean favorables para que se elija el método adecuado. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante de las que son las más socorridas. Entonces, hablando de manera muy general, les comento que existen métodos de perforación con sistema por rotación. Estos son métodos relativamente más antiguos y de principios básicos, donde utilizan una herramienta, como lo pueden ver en la imagen de la derecha, que son básicamente su función es triturar, ¿no? Tienen una serie de engranes dispuestos con materiales que son altamente resistentes para que puedan tener la capacidad de ir fracturando la roca y luego poder obtener esas muestras como evidencia de lo que existe a cierta profundidad. Es sencilla, también como lo pueden ver de manera esquemática en el dibujo, están montadas sobre la parte trasera de una camioneta que también pues tiene que tener cierta capacidad para que pueda hacer el soporte de la máquina y del trabajo que va a realizar esta. Y básicamente lo que va haciendo es rompiendo, triturando la roca, ¿no? Aquí es difícil que puedan obtener una muestra completa. Lo que va a hacer, que como ustedes observan en la imagen, es que va a ir abriendo paso en el subsuelo por un movimiento de fracturamiento de la roca. Vamos a obtener muestras del subsuelo, sí, pero estas van a estar en su mayoría fracturadas. Pero como les mencionaba en las consideraciones anteriores, pues este puede ser un método relativamente un poco más económico y rápido para obtener muestras, ¿no? La profundidad pues también será una de las condiciones. Si hay yacimientos que son algo someros, podemos utilizarlo esto pues para darnos ya una idea a cierto nivel de profundidad, pues qué es lo que nos vamos a ir a encontrar. Es algo relativamente sencillo. Entonces, estos datos que observan ustedes en pantalla, bueno, pues lo único que nos da como referencia es que son de los métodos que son más antiguos y pues obviamente tienen un registro desde tiempos históricos para cuáles pues su uso, ¿no? En la actualidad se siguen utilizando con menor frecuencia, pero siguen siendo utilizados en muchos lados, pues a veces no hay de otra por las cuestiones económicas o por las condiciones del terreno, y entonces son los métodos más ocurridos, ¿no? Pues la desventaja es que a veces no pueden tener suficiente profundidad o que pueden llegar a zonas más profundas, pues con un cuidado adecuado del propio proceso de la barrenación. Entonces, este es uno de los métodos que se sigue utilizando en la actualidad también. Los métodos que van a ver a continuación son métodos que son útiles todavía, pero tengan la referencia de que pues muchos de estos ya no son nuevos, ¿no? No son nuevos, son muy antiguos y pues obviamente se van adaptando a las condiciones que las características del proyecto, de la industria y del personal lo vaya requiriendo. Tenemos datos como generalidades de cuáles son esos elementos que intervienen en una perforación por rotación en un pozo, y pues obviamente necesitamos esta estructura que ustedes observan en la imagen izquierda, donde a la tubería que está
graficada en este diagrama, se le llama sarta de perforación, ¿no? Y esta pues va a ser la guía principal para que pueda ubicarse el personal técnico que está realizando la perforación y para saber qué tanta profundidad o de qué tanta profundidad se está obteniendo la muestra. Y pues el tratamiento que va llevando el pozo una vez que se va construyendo, ¿no? A veces, o la mayoría de las veces requieren que tengan un soporte, como lo observan ahí en esta estructura como gris tenue, que vaya soportando las paredes del pozo cuando se van creando para que los materiales que van cayendo pues no contaminen las muestras o no se queden cerrado el pozo, ¿no? Es decir, que ya no pueda haber manera en que siga extrayéndose material de Entonces, bueno, eso es lo que hay que considerar. Otra cuestión es que, bueno, básicamente sería lo mismo. El sistema lo pueden ver en la flecha que está representada en el diagrama, que tiene una flecha como envuelta en la sarta, que es la que indica el movimiento de la rotación, ¿no? Básicamente en ese sentido es donde se va a ir girando toda la maquinaria para que el proceso de la extracción de muestra pueda ser exitoso. Perdón, aquí mencionaba algunas cuestiones sobre los fluidos de perforación. Esto también ya tiene que ver un poco en cuestiones más técnicas, hablando de métodos de perforación. Y en términos muy generales, pues un fluido de perforación es una mezcla de aditivos, son algunos aditivos químicos, tal cual se venden como logos de perforación, es como si fuera un saco, un bulto de cemento, que ya contiene material que al mezclarse con agua, va a ayudar a este proceso de la barrenación, tanto para enfriamiento de la propia sarta y de la instrumentación que se utiliza para ir haciendo el triturado de la roca, como para la recuperación de la muestra, como para ir haciendo un recubrimiento a las paredes del pozo. Entonces tiene varias funciones, ¿no? Y pues obviamente en la mayoría de los pozos que van teniendo una mayor profundidad se ocupan estos lodos. Hay muchos tipos, muchas variedades, muchas presentaciones, muchos compuestos, pero todos tienen la finalidad que les acabo de mencionar. Ya se tendrá que seleccionar el más adecuado. Normalmente, pues hay especialistas quienes se dedican a la perforación, tendrán que conocer el terreno y en conjunto con los encargados del proyecto en cuestiones geológicas, mineras, etcétera, podrán definir pues el método y algunas otras características ya muy particulares cuando se va dando la barrenación. Y en otras ocasiones pues me ha tocado ver que los perforistas son quienes toman el mando de ciertas decisiones para uso de aditivos, para uso de maquinaria o sugieren, ¿no? Entonces, esta cuestión también es un trabajo de equipo de otros profesionistas y a veces pues la experiencia es la que gana, ¿no? Pues los perforistas a eso se dedican y a veces vale la pena demasiado escucharlos y ponerse de acuerdo como trabajo en equipo para poder elegir lo mejor a la hora de hacer uno de estos trabajos. Y pues sobre todo porque esto involucra cuestiones económicas, ¿no? De grandes cantidades. Entonces, la barrenación como es algo que ya se hace para tener datos duros, para tener datos directos del subsuelo, se debe de cuidar desde la planeación hasta que ya se está llevando a cabo. Entonces, bueno, estos serían los elementos principales que se pudieran observar dentro de un método como es el método por rotación. Y ustedes pueden ver en este siguiente diagrama que existen todavía diferentes modalidades o, ¿cómo se le puede llamar? Como adecuaciones o particularidades del propio método. Ustedes observan en el diagrama que están teniendo en pantalla aquellos métodos de perforación con sistema de rotación, pero que también tienen, pues, como lo mencionan, perforación con barras manuales, perforación
barreno taladro sólida, perforación barreno taladro hueca, con rotación y aire, rotatoria con área de percusión, que ya vienen siendo palabras un poco técnicas, pero básicamente consisten en hacer las modificaciones para las terminaciones de la sarta de la perforación, ¿no? Si se van a hacer algunas solamente de triturar la roca y extraer la muestra, o si la terminación de la broca contiene estas diferencias, ¿no? Que sea hueca o que si en el proceso se le puede ir inyectando aire. Entonces, esto también va modificando la velocidad de la perforación y la calidad de la muestra. Se tendrá que evaluar qué es lo que se busca para a lo mejor definir el método, o en conjunto con los técnicos en perforación, que es lo ideal, ¿no? Ellos también por experiencia pues se pueden dar cuenta incluso cuando van cambiando los materiales por dureza de la roca o por cuestiones geotécnicas, que se encuentran zonas de falla, que se encuentran zonas de intenso fracturamiento, pues entonces ellos pueden decidir, o en conjunto si hacen un cambio en la maquinaria para que el objetivo de obtener muestras del subsuelo pues no se pierda, no se pierda y sea directo. Esa es una consideración que se debe de presentar. Entonces, aquí lo que observan también en el otro diagrama que están teniendo en pantalla es básicamente como si hiciéramos una radiografía del propio proceso de la barrenación, qué es lo que va pasando al momento de que va entrando tal cual la broca, ¿no? La broca es esta imagen que ustedes ven aquí al final, como aumentada con estos puntitos que les mencionaba ya. Normalmente están compuestos de materiales que son sumamente muy duros para que tengan la capacidad de hacer la trituración de la roca. Y pueden ver los flujos que se presentan dentro de la propia máquina para que vayan haciendo el tratamiento tanto de los aditivos como de la propia muestra, cómo se van a ir modificando estas, ¿no? Si observan, está la sarta de perforación en medio del tubo principal, en medio del diagrama, perdón, que está representado con un tubo gris, con flechas que indican hacia abajo. Al final está la broca. Esta, si se dan cuenta, tiene las flechitas de en qué dirección va a estar girando. Y alrededor de vienen unas flechas que están apuntando hacia arriba con una tonalidad como anaranjada, con los puntitos, ¿no? Que es donde van a estar saliendo las muestras. ¿Dónde vamos a prender las muestras? Tienen un sistema de descarga de los nodos de perforación, tienen un sistema de succión, etcétera. Ya son cosas mucho más complejas dentro del funcionamiento propio de la máquina, pero la generalidad es que este sistema va a consistir en ir rotando, triturando y entonces de alguna manera obtener a partir de esto, de esos movimientos simples, entre comillas, las muestras de roca, ¿no? Es lo que a nosotros nos interesa. De manera real, pues tienen aquí también un diagrama que ejemplifica algunas de las partes más relevantes dentro de la maquinaria de la perforación. Y en la imagen izquierda pueden observar pues tal cual como figura esta máquina, ¿no? Las dimensiones, como pueden observar, la imagen, la persona que está detrás nos sirve como un comparativo de escala, no son tan grandes, entonces estas máquinas son relativamente fáciles de mover a muchos lugares donde las condiciones del terreno son difíciles, ¿no? Donde la pendiente es muy inclinada, donde no hay tantos caminos, donde no se pudiera meter pues máquinas más grandes, etcétera. Estas son muy socorridas porque pues lo que necesitamos son muestras y pues van al rescate, ¿no? Tenemos también en la siguiente, en el diagrama que está a un ladito, pueden ver de manera esquemática lo que les comentaba otra vez, de manera muy general, la estructura en general de este tipo de máquinas, ¿no? Entonces, pasamos a otro método que es muy socorrido, que tiene que ver con la perforación rotatoria, pero con circulación directa. Lo que va cambiando, pues, en la imagen, como se observa de la derecha, es
el tipo de terminación de la broca, ¿no? Algunas de estas van teniendo canaletas propias, como lo pueden ver, una estructura interna como de canal, donde le va a permitir obtener la muestra por ahí, al igual que tratamiento de agua o fluidos que se vayan agregando al propio proceso de la perforación. Las brocas que ven aquí tienen una forma muy diferente a lo que habían visto en las imágenes anteriores. Estas brocas les llaman terminación de aleta, ¿no? Y va subiendo y va bajando con el material por dentro de la tubería en un sentido inverso, lo que es al otro sistema, ¿no? Entonces, la finalidad va a ser la misma o el objetivo va a ser el mismo, que obtengamos muestras del suelo y pues aquí tendríamos que ver para condiciones del terreno que sean favorables usar este método o el anterior, ¿no? Aquí les presento de manera muy resumida, en el caso de que las condiciones del terreno pues sean las adecuadas, utilizar este método es bueno porque nos considera o nos guarda cuestiones de permeabilidad, ¿no? Entonces, otra vez les menciono, se tendrá que evaluar las condiciones del terreno pues para que se decida cuál es el mejor método y sobre todo la respuesta a qué es lo que quiero obtener, ¿no? O sea, yo como encargado de proyecto solo me interesa conocer el tipo de roca o si hay cuestiones que se puedan sumar al proceso de la barrenación como datos de parámetros físicos del suelo, pues entonces tendremos que considerar incluso la maquinaria que se va a usar, ¿no? Para que las muestras o para que los datos sean lo más apegado posible a lo real. Les vuelvo a presentar otro esquemita de este tipo de perforación. Consiste, como pueden ver también, la sarta. La sarta va a ser una parte básica dentro de la infraestructura de cualquier máquina de perforación, porque pues la que nos va a ir dando el parámetro de cuánto estamos perforando, ¿no? Y el alcance, sobre todo, necesitamos mucha tubería, pues cuanto más profundo se requiera el pozo. Pueden ver ahí los flujos de cómo se van haciendo la descarga de las muestras, cómo se va haciendo una descarga de alguna otra material, ya sea lodo, sea agua, que se le agregue al propio proceso. Aquí, como pueden ver en el diagrama, muestra una alimentación de aire, ¿no? Y entonces tiene un acceso en la parte izquierda que está de forma prácticamente horizontal o perpendicular a la sarta, o por el cual va a ingresar aire. El aire también se utiliza mucho pues para que pueda de alguna manera hacer que todo fluya bien dentro del proceso. Entonces lo pueden ver aquí muy claramente. Está constituido por una tubería exterior, por una tubería interior, etc., ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían las principales aplicaciones de este tipo de perforaciones? Es más rápida también, les menciono, estos tipos de perforaciones son un poquito más rápidos y nos puede servir tanto para formaciones de roca que no están tan y nos va a permitir tener un muestreo continuo en toda la columna que va a ir cortando. Vamos a obtener muestras representativas con una mínima probabilidad de contaminación, que eso pues es operativo, también se tendría que cuidar, ¿no? En dado caso, para no confundir evidencia de roca en una profundidad incorrecta. Y las formaciones estables, los pozos perforados con diámetro de hasta 6 pulgadas pueden ser instalados a pozos abiertos, ¿no? Entonces, obviamente se necesita incluso a veces hacer un tipo de pozo, tipo de telescopio, donde la parte superficial es mucho más ancha y conforme vamos profundizando se va haciendo más cerrado el pozo. Con este método es muy socorrido. ¿Cuáles serían las cuestiones que podríamos considerar que son limitantes en este tipo de procesos? Tenemos que los diámetros de perforación son reducidos. En formaciones inestables, el diámetro de perforación es máximo de
4 pulgadas, y el empleo de aire como fluido de perforación pues puede modificar las condiciones tanto biológicas como químicas de las formaciones atacadas, ¿no? Lo que va a hacer que pues las muestras que obtengamos sean muy difíciles de que se puedan recuperar. Entonces, pues estas condiciones son las que hay que considerar, ¿no? Bueno, entonces, en el siguiente ejemplo que ustedes van a observar, van a poder ver tal cual funciona una máquina de este tipo, un proceso de perforación, de estimulación, y en el cual pueden observar que mientras esta tubería que observan de manera constante, que está en tonos amarillos y luego tiene una base roja, hay se está expulsando material constantemente en conjunto con agua. Entonces, tiene que tener una estructura, como pueden ver la zona donde se selecciona dónde se va a poner el pozo, se le llama cárcamo, es como si hicieran un hueco, una oquedad un poco más grande de donde va a ir la perforación, y en ese hueco pues se va a tener la oportunidad de ir descargando el material que se extrae del suelo, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, mucho de pues pasa por un proceso de lavado para que pues obviamente las muestras que ya se van a analizar no estén recubiertas por lodo, por agua o por lodo prácticamente, ¿no? Por otra situación. Entonces, básicamente así va trabajando este método.